mi conversación anterior, recordando que todos los politólogos están de acuerdo en que el sistema originalísimo político nuestro reposa sobre dos piezas principales. Una de ellas, un presidente de la República dotado de facultades amplísimas, y la segunda pieza, un partido político oficial, si no único, sí abrumadoramente predominante. Y en esta misma conversación anterior, estudié la primera pieza de este sistema. Y en consecuencia, hoy iniciaría yo la explicación de la segunda pieza de este sistema político nuestro. Para tener un punto de referencia, recordemos brevemente las vicisitudes por las que pasó el otro gran partido político que ha habido en México, el Partido Liberal. Es un partido cuya ideología comienza a fraguarse desde el día mismo en que México inicia su movimiento de emancipación. Es una ideología que principian a planear, a presentar, a discutir, establecer 4 o 5 de los más grandes pensadores políticos que este país ha dado. Y además es una ideología que va pasando por duras pruebas de guerras civiles y extranjeras. Las últimas, la guerra de reforma y la guerra de intervención. En junio de 1867, Benito Juárez hace su entrada triunfal en la Ciudad de México, simbolizando con este acto la consumación de una victoria total y completa del Partido Liberal contra el Partido Conservador y el Partido Republicano sobre el Partido Imperial o monárquico. El Partido Liberal, pues, se había quedado sin enemigo en el interior y sin enemigo en el exterior. Y sin embargo, justamente en el momento de consumar esta victoria total y completa, se inicia el proceso de desgajamiento del Partido Liberal. 6 meses después de esta entrada triunfal, se celebran las primeras elecciones para reconstituir a todo el país. Y entre esas elecciones, por supuesto, la del presidente de la República. Y en esas elecciones, a los 6 meses de la consumación de esta victoria total y completa, el Partido Liberal se parte en 2 facciones personalistas. La facción de Juárez y la facción de Porfirio Díaz. Comienza a jugar en la vida política mexicana mucho más la personalidad de los caudillos que toda esta ideología, construida tan laboriosamente en más de 60 años, de modo que en las elecciones siguientes, a los 4 años, en 1871, a estas 2 facciones personalistas, la juarista y la porfirista, se agrega una tercera, la facción de Sebastián Lerdo de Tejada, como para confirmar que este proceso de desmoronamiento del Partido Liberal se iba acentuando con el transcurso del tiempo. No solamente eso, sino que Porfirio Díaz se levanta en armas contra la autoridad constituida de Benito Juárez
para protestar por la reelección de Benito Juárez. Es decir, se llega a la rebelión militar para dirimir un conflicto de intereses políticos. En 1872 muere Juárez. La facción que él había construido perdura teniendo algún poder político durante algunos años, pero ha desaparecido completamente para el año de 1876, cuando se celebran las siguientes elecciones presidenciales. Y como para llenar el vacío de esta facción personalista, surge la facción personalista también de José María Iglesias. Recordemos que uno de los pocos programas políticos que Porfirio Díaz había presentado en sus dos revueltas de La Noria y de Tuxtepec era el principio de la no reelección. De modo que Porfirio Díaz, el día mismo que toma posesión de la presidencia, el 5 de mayo de 1877, presenta a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley estableciendo o incorporando el principio de la no reelección. Un principio que no es tan radical como el que después iba a optar la Constitución de 1917, puesto que la reforma de 1877 prohibía la reelección inmediata del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. De modo que el presidente que dejaba transcurrir en manos de otro 4 años de gobierno podía presentarse y podía ser reelecto una vez más. En esa forma, Porfirio Díaz gobierna de 1877 a 1880. En 1880 lo sucede Manuel González, quien gobierna hasta el año de 84. Y dentro de aquella prohibición constitucional, Porfirio Díaz se presenta a las elecciones en 1884, triunfa y gobierna 4 años más, en 1888. Pero antes de terminar este último periodo, Porfirio Díaz consigue una reforma constitucional que le permita reelegirse inmediatamente, solo que por una sola vez. Y en esa forma Porfirio Díaz gobierna de 88 a 92. Pero antes de que concluya este periodo, Porfirio Díaz se las arregla para modificar la Constitución, permitiéndole una reelección indefinida. La acentuación, pues, de este fenómeno, de un gobierno librado a las facultades, a la aptitud, a la habilidad de un solo hombre y no a instituciones, hace que el Partido Liberal pretenda reconstituirse. Muy particularmente, en el año de 1880, al celebrarse las primeras elecciones después de la primera presidencia de Porfirio Díaz, elecciones en las cuales se presentan nada menos que 6 candidatos. Este solo hecho revelaba hasta qué punto el desgajamiento del grupo liberal había avanzado. Entonces, se hace un gran esfuerzo para reconstruir el viejo Partido Liberal, como se le iba llamando ya. Se convoca una convención nacional a la que acuden representantes de los partidos locales, pero, esfuerzo iniciado tardíamente, la convención se reúne cuando ya se habían celebrado las elecciones primarias en las cuales había vencido Manuel González. De modo que este primer esfuerzo de unión fracasó. En 1893, ante la perspectiva de que Porfirio Díaz, ya sin traba constitucional, se reeligiera indefinidamente y acabara por ser un gobernante autoritario o francamente dictatorial,
el viejo Partido Liberal hace un esfuerzo más para reconstituirse. Y se celebra entonces lo que se llamó la Gran Convención Nacional de la Unión Liberal, a la que acuden representantes de todos los países, en la que participan lo más granado de la intelectualidad política del momento. Se redacta un programa, se llega a convenir el tipo de reformas constitucionales que se van a someter al Congreso, etcétera, etcétera. De nuevo, este esfuerzo fracasa. Y se hace todavía un esfuerzo en 1923, cuando la edad avanzada de Porfirio Díaz le planteaba al país como un problema cuya solución no podía posponerse, encontrar un sucesor a Díaz. Y no una persona, sino un sucesor que fuera una institución. Ya a ese efecto se crea en 1924 la vicepresidencia de la República. En 1913 hace un nuevo esfuerzo para reconstituir el Partido Liberal y de nuevo se fracasa. ¿Qué pasó con el grupo revolucionario? El grupo revolucionario estuvo más expuesto a este proceso de desgajamiento. Recordemos que Francisco I. Madero, al iniciar la revolución en noviembre de 1910, apenas tenía autoridad sobre el grupo revolucionario del estado de Chihuahua, pero muy poca o ninguna sobre los grupos revolucionarios que como generación espontánea fueron brotando en toda la extensión del territorio nacional. No solamente eso, sino que ni siquiera en el estado de Chihuahua Madero tenía una plena autoridad, como lo revela el hecho de que apenas iniciado el movimiento, Francisco Villa y Pascual Orozco pretenden aprender a Madero y desalojarlo de la jefatura del movimiento revolucionario. Triunfa la revolución maderista, se conviene en crear un gobierno provisional al frente del cual se pone a Francisco León de la Barra, con el propósito principal de preparar la convocación de las nuevas elecciones para presidente de la República. En ese gobierno de la Barra, como representante más o menos de Madero, figura Emilio Vázquez Gómez. Y Emilio Vázquez Gómez principia a tener disidencias con Francisco León de la Barra, disidencias que el propio Madero resulta incapaz de arreglar. Ya Madero en la presidencia de la República, Pascual Orozco y los hermanos Vázquez Gómez le organizan una rebelión militar. Y por otra parte, Madero nunca había logrado incorporar a los revolucionarios del sur, particularmente al grupo zapatista, en el movimiento revolucionario nacional. Cuando Carranza inicia el movimiento constitucionalista, este proceso de desgajamiento dentro del nuevo grupo revolucionario comienza desde el día mismo en que se inicia este movimiento. Francisco Villa, desde el primer momento, vio con una enorme desconfianza al grupo revolucionario de Sonora, presintiendo quizás la rivalidad militar entre él y Álvaro Obregón. Más tarde, al salir Huerta del país y quedarse el campo en manos de los constitucionalistas, Villa se rebela franca militarmente contra Carranza. Se constituye el grupo convencionista que se desliga también de Carranza. Y Villa y Zapata se alían para sustraerse a la autoridad de Venustiano Carranza. Y de 1916
cuando se consuma la victoria del grupo constitucionalista, hasta 1928, este proceso de desgajamiento del grupo revolucionario continúa. Recordemos que en las elecciones presidenciales de 1920, el general Obregón se levanta contra el gobierno constituido de Carranza. Que en las elecciones presidenciales de 1924, Adolfo de la Huerta organiza una rebelión contra el gobierno constitucional de Álvaro Obregón. Y en las elecciones de 1928, Francisco Serrano se rebela contra la autoridad constituida, lo mismo hace Arnulfo R. Gómez, brotan las candidaturas independientes de José Vasconcelos, de Gilberto Valenzuela, de Antonio y Villarreal. No solamente eso, sino que los tres candidatos revolucionarios más sobresalientes en esta lucha electoral desaparecen físicamente. Serrano y Obregón asesinados y Arnulfo R. Gómez fusilado. En marzo de 1929 se constituye por la primera vez este partido político oficial, con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. ¿Qué pasa después de la formación de este partido? El primer dato notable es que durante 11 años, de 1929 a 1940, el grupo revolucionario se mantiene perfectamente unido. En 1940 surge la primera escisión del grupo revolucionario, la de Juan Andreu Almazán. En 1946 la de Ezequiel Padilla y en 1952 la del general Miguel Enríquez Guzmán. Quiere decir que estos 11 años iniciales del Partido Revolucionario no bastaron para conservar enteramente unido al grupo revolucionario. Y sin embargo, advirtamos cuál fue el resultado de estas grandes escisiones, la de 40, 46 y 52. Ninguna de ellas terminó en una rebelión militar. Ninguna de ellas impidió que el candidato oficial del partido llegara a la presidencia de la República. Y aun cuando el partido ciertamente sufrió bajas considerables en su membresía, pronto se reconstituyó. Y de 1952 a 1970, la unidad del grupo revolucionario es tan cabal, tan completa, que se ha hablado de una unidad monolítica, es decir, no susceptible de divisiones, de desgajamientos. Puede decirse entonces que mientras el grupo liberal fue absolutamente incapaz de lograr su unidad, el grupo revolucionario la logra a partir de 1929. ¿Por qué? El asunto es tanto más complicado, cuanto que es incuestionable que la ideología del Partido Liberal fue una ideología trabada, constituida, discutida, establecida durante un largo periodo de tiempo. Y no cabe la menor duda de que las figuras sobresalientes del movimiento liberal eran hombres de muchísima mayor estatura intelectual y moral que las figuras del grupo revolucionario. Entonces, de nuevo, ¿por qué el Partido Liberal es incapaz de mantenerse unido y por qué el grupo revolucionario logra alguna vez unirse? Quizás parte de la explicación consista justamente en la antigüedad, ya vemos así, de la ideología liberal. De modo que cuando el Partido Liberal consuma su victoria, esta ideología había corrido su curso, se había gastado
y no era suficientemente sólida o de apoyo para que en ella fincara un gobierno estable el Partido Liberal. Y más que nada, la circunstancia de que en los 10 años que va de 1867 a 76, es decir, los 10 primeros años después de consumada la victoria del Grupo Liberal, el progreso económico es limitado, es pobre y es lento. De modo que no puede servir el progreso material de apoyo o de justificación a las excelencias políticas de la ideología liberal. En cambio, la ideología revolucionaria fue surgiendo paso a paso, tardíamente, muy deslucidamente presentada, pobremente presentada. Y los líderes revolucionarios eran, en términos generales, gente primitiva, poco ilustrada, si bien tenían la ventaja sobre el grupo liberal de proceder muchos de ellos del pueblo, de tener una extracción popular y en consecuencia una mejor sensibilidad para captar las corrientes del sentimiento público. De todos modos, queda por explicar por qué el grupo revolucionario acabó por unirse. Yo tengo para mí que en el grupo revolucionario actuaron ciertos factores que también actuaron en el grupo liberal, pero con una intensidad muchísimo mayor. Y hubo, en cambio, factores que no actuaron en el grupo liberal, pero que sí actuaron en el grupo revolucionario. Desde luego, este proceso de desgajamiento del grupo revolucionario fue mucho más pronunciado, mucho más brutal, digamos así, que el que sufrió el grupo liberal. Recordemos que Huerta barre de un modo total y completo con el grupo maderista. Carranza barre casi completamente con el grupo zapatista. Obregón barre de un modo total y completo con el grupo carrancista. Obregón barre con el del huertismo. Calles barre con el serranismo. Y sobre todo, la parte espectacular, trágica, que tenía que impresionar a cualquier espíritu. La serie casi interminable de asesinatos en el grupo revolucionario. Madero es asesinado. Zapata es asesinado. Carranza es asesinado. Villa es asesinado. Obregón, Serrano son asesinados. Y el número de caudillos regionales o de jefes militares que murieron con la leve transparencia de un juicio militar son en realidad incontables. Ahora, en el grupo liberal no actuó un factor que sí actuó en el grupo revolucionario. Fue la presión extranjera. Con la victoria de la República sobre el Imperio, México se deshizo de la presión europea. Y como Estados Unidos tomó el partido del gobierno republicano, no ejerció presión contra el gobierno republicano, antes al contrario, a favor del gobierno republicano. En cambio, la situación en que se encuentra el gobierno o el grupo revolucionario es radicalmente distinta. Porque justamente al amparo de la paz porfiriana, las inversiones de capital extranjero llegan a ser cuantosísimas. De modo que al estallar la revolución de Madero y sobre todo la de Carranza, todos los gobiernos extranjeros presionaron al grupo revolucionario para exigir protección a esas inversiones extranjeras. Y esta experiencia amarga y continua creó la necesidad de unión en el grupo revolucionario.
otra consideración debemos hacer, y es esta. La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 no fue un acto de magia, no fue creado de la nada, sino que tuvo una historia reciente muy significativa y muy aleccionadora. En efecto, en junio de 1916, es decir, en vísperas de celebrarse las primeras elecciones presidenciales ya dentro del régimen constitucionalista, se reúnen en la Ciudad de México las grandes figuras militares de Álvaro Obregón, Pablo González, Cándido Aguilar, César López de Lara, etcétera, etcétera, con el propósito de apoyar a un candidato único a la presidencia de la República. Y optan por apoyar a Carranza. Solución en cierta forma obvia, porque Carranza había sido el iniciador del movimiento constitucionalista y era entonces todavía reconocido como jefe indiscutido del movimiento. Pero en realidad, esa junta de militares tuvo otro propósito que pocos advirtieron entonces y que ningún historiador ha advertido. Ese propósito fue convenir estas grandes figuras militares en posponer el enfrentamiento de ellas hasta las elecciones de 1920, es decir, al término del periodo constitucional de Carranza. Lo revela el hecho de que Obregón, el candidato o el aspirante más astuto, más inteligente, más dinámico, prohijó el nacimiento del primer partido político con pretensiones de nacional. El partido político que se llamó Partido Liberal Constitucionalista. Un nombre de por sí significativo, porque el partido era liberal, es decir, recogía la herencia del movimiento liberal del siglo XIX, pero se calificaba de constitucionalista para dar la nota de modernidad del movimiento iniciado por Carranza. Es significativo que este partido, cuya creación se ha atribuido generalmente al general Benjamín G. Gil, es decir, a un militar, y un militar muy allegado a Obregón, digo, es significativo que este partido fuera puesto en manos de políticos civiles. Froilán C. Manjarrés, periodista, Pastor Rue, ingeniero, y la inevitable cosecha abundante de los abogados. José Inés Novelo, Eduardo Neri, Jesús Acuña, etcétera, etcétera. Más significativamente todavía, un año antes de las elecciones, Álvaro Obregón lanza un manifiesto presentando su candidatura y en ese manifiesto declara que no quiere ser postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, es decir, por su propio partido. Obregón se daba cuenta de que el apoyo militar no era suficiente, quizás para llegar a la presidencia de la República, no para hacer un gobierno estable y fructífero. Y buscó desde el primer momento, desde diciembre de 1916, buscarse un apoyo popular, civil, que fuera el principal soporte de su candidatura. Por eso Obregón se rehusó a ser candidato de su partido. Quería ser el candidato de todos los partidos posibles e imaginables, con el propósito final de contar, repito, con el apoyo popular más amplio posible.
En las elecciones triunfa Obregón, el Partido Liberal Constitucionalista, o PLC, como se le decía, recobra su fuerza, es el partido mayoritario, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, conquista algunas gubernaturas, varios cuerpos municipales, en suma, es un partido que se perfila como un partido fuerte. Y esta situación de auge del Partido Constitucionalista dura, sin embargo, un año único. Porque en diciembre de 1921, el grupo de diputados pelecianos presenta a la Cámara una iniciativa de reforma constitucional para instaurar el régimen parlamentario de gobierno en México. De acuerdo con esta iniciativa, el presidente de la República seguiría siendo electo por un sufragio universal directo, pero su gabinete, en el que iba a residir el verdadero poder político, sería designado por el Congreso de ternas que para cada puesto le sometiera el presidente de la República. Desde luego, convengamos que no dejaba de ser esta una concepción bastante peculiar de un régimen parlamentario. Como un presidente de la República, que tiene un mandato popular nacional, va a estar sometido a la vigilancia y a las decisiones de una Cámara de Diputados constituida por diputados que tienen un mandato popular reducido a su distrito electoral, y por una Cámara de Senadores en que el senador no tiene más mandato popular que el de su propio estado. Pero por supuesto que el disparate político no podía ser más garrafal. Álvaro Obregón había sido la figura militar sobresaliente de todo el movimiento constitucionalista. Vencido Carranza, Álvaro Obregón era el líder militar y el líder político máximo, indiscutido del país. Y además, esta iniciativa peleciana se presenta en el primer año de gobierno de Obregón, es decir, en la plenitud de su poder. Por muy disparatada que nosotros consideremos esta iniciativa, y ciertamente en la historia parlamentaria y política del país yo no conozco otra mayor, significa, sin embargo, un esfuerzo para no dejar librada la vida política del país enteramente a la decisión, al capricho, a los gustos de un solo individuo. Un esfuerzo, digamos, de institucionalizar esa vida política. En todo caso, claro, el resultado no podía ser otro. Obregón inmediatamente trató de sustituir a este partido por otros. Y entonces ensaya el segundo esfuerzo para constituir un partido político nacional. Se llama Confederación Nacional Revolucionaria. Nombre significativo. Confederación, agrupamiento, unión. Nacional, una unión que se hace de todos los elementos del territorio nacional. Y revolucionario. Por la primera vez, un partido político lleva el título de revolucionario. Digamos, actualizándose este partido en su propio nombre. Esta confederación la constituyen 4 partidos que se habían fundado hacía poco tiempo. El Partido Cooperatista Nacional, el Partido Nacional Agrarista, el Partido Laborista y el Partido Socialista del Sureste. Las debilidades de la Confederación se manifiestan con solo estos datos. No se trataba de un partido único, sino de una agregación de 4 partidos
partidos cada uno de los cuales tenía un programa muy distinto, programa que no era fácil destilar y después hacer de los 4 programas uno solo. El Partido Nacional Cooperatista ofrecía como remedio a todos los males del país la formación de sociedades cooperativas. El Partido Nacional Agrarista claramente, lógicamente, quería hacer de la cuestión agraria el objetivo principal de la acción revolucionaria. El Partido Laborista, por su parte, quería hacer de la cuestión obrera el objetivo principal. Y en cuanto al Partido Socialista del Sureste, sus dirigentes radicaban en Yucatán, no estaban en contacto en consecuencia con los dirigentes que obraban en la Ciudad de México, y el Partido del Socialista del Sureste, además, estaba ensayando en Yucatán y un poco en Campeche reformas sociales de fondo difícilmente compatibles con la política oportunista del Partido Cooperatista. No debió haber sido sorpresa que esta Confederación Nacional Revolucionaria no pudiera resistir la prueba de la elección presidencial de 1924. El cooperatista se alineó con De la Huerta y al ser vencido política y militarmente, desapareció. Y los 3 restantes que tomaron el partido de Obregón subsistieron, pero sin que ninguno tuviera la pretensión de constituirse en un partido nacional. Cada uno de ellos siguió laborando dentro del campo limitado en que se habían movido todo el tiempo. Segundo gran fracaso. Y sin embargo, la necesidad de formar este gran partido político único, nacional, se seguía sintiendo. De modo que en el año de 1926 se reúne en la Ciudad de México una convención para formar lo que se llamó Confederación Nacional de Partidos Socialistas de la República. De nuevo confederación, agrupamiento. De nuevo nacional, de todas las unidades locales, pero esta vez socialista. Es decir, se notaba una nota de radicalización en las aspiraciones de este partido político. A esta convención, impresionantemente, asisten 900 delegados, que representan a todos los partidos políticos de todos los estados de la República. Y sin embargo, las flaquezas de esta nueva confederación eran claras. Salvo 2, el Partido Socialista del Sureste, radicado en Yucatán, y el Partido Socialista Fronterizo, radicado en Tamaulipas, los demás partidos no eran socialistas ni siquiera de nombre. De modo que era imposible construir con ellos una mediana unidad política. Pero la cosa más grave, y que es realmente significativa, porque revela como ninguna otra el grado de pulverización a que habían llegado las organizaciones políticas en esa época, la da el hecho de que asistieron a esta convención representantes de 100 partidos del estado de Coahuila. Casi no se necesita decir que esta Confederación Nacional de Partidos Socialistas de la República no pudo resistir las elecciones presidenciales de 1928, que todo el mundo juzgaba como las más difíciles que habían ocurrido en México recientemente.
Desde luego, el candidato sobresaliente es Álvaro Obregón. Pero para que sea candidato se tiene que reformar la Constitución, que prohibía la reelección, y Obregón había sido ya presidente. Y esto traicionando el principio de no reelección que había dado origen a todo el movimiento revolucionario. Es decir, no podía haber una prueba más palmaria, más demostrativa de que las grandes figuras de la revolución se habían acabado. De modo que para hacer frente a esta situación hubo necesidad de resucitar a Álvaro Obregón, que había lógicamente acabado su vida política. No solamente eso, sino que la campaña electoral de 1928 se inicia con la eliminación y el asesinato de Francisco Serrano. Un asesinato singularmente importante por esta circunstancia. Existía el convencimiento de que el clan sonorense, que venía gobernando a México desde el año de 1920, tenía una línea sucesoria perfectamente marcada. Obregón tenía el puesto número 1 de esa línea sucesoria y había sido presidente. Plutarco Elías Calles tenía la posición número 2 de esa línea sucesoria y había sido presidente. Adolfo de la Huerta tenía el tercer lugar de esa línea sucesoria y no fue presidente porque fue vencido en una rebelión militar. Y Francisco Serrano ocupaba el cuarto lugar de esa línea sucesoria. De modo que Francisco Serrano se sentía con un derecho total y completo para llegar a la presidencia de la República. Y no dejaba de complicar la situación la posición de Calles, presidente de la República entonces y muy cerca del fin de su mandato. Calles no pudo contrariar la reelección de Obregón, pero no pudo tampoco verla con simpatía, puesto que triunfante Obregón y en el mejor de los casos, Calles descendería a secretario de Estado. Aún así, con todas estas dificultades, Obregón fue electo y se creó entonces una situación política conseguida con violencia, incluso con el asesinato. Una situación política inestable, precaria, y sin embargo una situación política que daba librada la solución a la habilidad política de Obregón, de modo que restañara heridas, limara asperezas y pudiera dotar al grupo revolucionario de un cierto tono de unidad. Pero cuando Obregón, a su vez, es asesinado, esa situación política se derrumba y se crea una nueva situación política, pero naturalmente más precaria, más confusa, más complicada, más difícil. El general Calles para salvar la resistencia del grupo obregonista, en ese momento el más numeroso y el más fuerte, podía haberse adelantado y lanzar él mismo la candidatura de un obregonista declarado. Pero aparte de que no era el único grupo al cual debería darse satisfacción, un acto de esta naturaleza hubiera significado el suicidio de Calles, el suicidio político de Calles, porque no hubiera tenido cabida en el nuevo régimen obregonista por muchas razones, entre ellas que los obregonistas siempre tuvieron la sospecha de que Calles no había sido enteramente ajeno a la eliminación de Obregón. Calles podía quizás haber ensayado negociar
con el grupo obregonista y con los otros grupos un candidato neutral. Pero en la contienda electoral de 1928 todo el mundo había tomado partido. Todo el mundo tenía un signo político. Nadie podía presumir de ser neutral. Y por otra parte, era una solución inadmisible para el grupo obregonista, porque esto significaba cambiar la certidumbre de triunfar en las próximas elecciones por la esperanza de que después de 4 años de un gobierno neutral pudieran llegar al poder. En esta situación tan complicada y tan difícil, Calles le ofreció a los grupos políticos de México la solución de formar un partido nacional revolucionario y confiarle a él la designación del próximo candidato presidencial. Es decir, Calles le ofreció al país y a los grupos políticos un nuevo juego político que naturalmente debería tener nuevas reglas. La primera regla es que todo aspirante a la presidencia de la República podía organizar reuniones, constituir grupos, partidos, hacer propaganda, presentar ese candidato en la convención, defenderlo, etcétera, etcétera. Pero, regla número 2, una vez decidida la convención por un candidato, todo el mundo adquiría el compromiso de respetar esa decisión y de apoyar activamente al candidato seleccionado por la convención. ¿Por qué se aceptó esta idea de Calles? El grupo obregonista la aceptó porque, estando todavía fresca la campaña electoral de 1928, el grupo obregonista tenía una organización política hecha, que hubiera costado poco esfuerzo revivir. De modo que el grupo obregonista estaba seguro de poder triunfar en la convención. Y los caudillos militares y los hombres fuertes regionales aceptaron la solución de Calles porque no tenían la fuerza ni militar ni política bastante para desafiar abiertamente esta solución de Calles. Y por otra parte, teórica, abstractamente, la solución ofrecida por Calles era una solución inatacable. Bueno, viene la convención y ¿qué ocurre? Asisten a esa convención representantes de todas las organizaciones políticas locales. Yo he repasado con mucho cuidado, nombre por nombre, de los asistentes a esta convención. Y no he encontrado más que una persona identificada. Los demás eran seres anónimos, representantes de partiditos políticos locales, gente que no tenía ninguna raigambre política local y muchísimo menos nacional, gente sin ideas generales, gente sin convicciones, etc. En suma, una materia prima estupenda para la manipulación de los corrillos y de los salones. Por otra parte, se presentaron 2 candidatos, según sabemos. Aarón Sáenz tenía la ventaja de ser un obregonista declarado, reconocido, una historia administrativa respetable, la más reciente, subsecretario de Relaciones Exteriores, después secretario, más tarde gobernador de Nuevo León. Tenía, sin embargo, Sáenz 2 inconvenientes. Primero, ser obregonista. En un momento en que el país sentía la necesidad de esfumar
o de suprimir los signos facciosos para constituir o crear la unidad del grupo revolucionario. Y segundo, Sáenz era un agente joven. Y los jóvenes, según todos sabemos, cargamos con el San Benito de ser poco juiciosos, poco serenos, de guiarnos por el ímpetu, etcétera, etcétera. El otro candidato fue Pascual Ortiz Rubio, que tenía mejores antecedentes revolucionarios que Sáenz, puesto que fue uno de los primitivos maderistas. Tenía además la ventaja de haber estado ausente del país en los últimos años, sirviendo puestos diplomáticos, y en consecuencia no se había embarrado en las luchas cotidianas de las facciones políticas. Y finalmente, Ortiz Rubio era viejo, un viejo revolucionario, como lo definía el general Calles mismo. Es decir, un hombre que se suponía que iba a tener la ponderación necesaria para escuchar a todo el mundo, para conciliar intereses opuestos, etcétera, etcétera. Bueno, la convención eligió a Pascual Ortiz Rubio. ¿Y qué ocurrió? Los obregonistas abandonaron el local de la convención para protestar visible, claramente, por una decisión que ellos creían injusta. Pero no llegaron a la rebelión militar, consiguiéndose esta inmensa ventaja de no repetir la escena de dirimir en el campo de batalla las diferencias políticas. Vasconcelos era, por supuesto, clasificado como un revolucionario, pero no exactamente como miembro de la familia revolucionaria, que esa es otra cosa. Y mucho menos pertenecía al clan sonorense. De modo que, lógicamente, Vasconcelos ni se preocupó de las decisiones de la convención, él tomó su camino y lanzó su candidatura. Y en la misma situación se encontraron Gilberto Valenzuela y Antonio y Villarreal. Bueno, tengo la esperanza de que ustedes consideren fundada la conclusión, dos conclusiones a las que debo llegar en este momento. La primera, menor, es que el Partido Nacional Revolucionario tiene una historia inmediata de 4 o 5 intentos para crear este tipo de partido político. Intentos que descrito los hechos de 1916 hasta 1926 en que se hace el último intento, es decir, durante 10 años continuos. Pero la conclusión más importante que saco yo es esta, que la creación del Partido Nacional Revolucionario no fue un acto de magia, no fue un acto de genio, en este caso del genio político del general Calles, sino que fue dictado por necesidades políticas reales, auténticas. Es decir, el Partido Nacional Revolucionario recogió la triste historia anterior de divisiones del grupo revolucionario, divisiones que parten desde el año de 1910. Por eso puede decirse que la primera gran función del partido fue el unificar y mantener unido al grupo revolucionario. La segunda gran función que desempeñó el Partido Nacional Revolucionario fue ofrecerle al país cambiar el sistema salvaje de la guerra civil para dirimir las contiendas por el poder político por un sistema civilizado de partidos políticos, de juegos políticos. La tercera función importantísima fue que se funda un partido nacional.
Es decir, que el grupo gobernante que salga de ese partido no va a ver la cuestión agraria circunscrita al distrito de Pénjamo ni al estado de Tlaxcala, sino que va a ver la cuestión agraria y la va a atacar en toda la extensión del territorio nacional. Y una última gran función. El Partido Nacional Revolucionario, por supuesto, se siente obligado para ofrecer un programa de acción al país. Programa que se llamó y se sigue llamando Declaración de Principios. Por la primera vez, el grupo revolucionario le presenta al país un panorama congruente de los principales problemas nacionales, de los métodos que pueden intentarse para resolverlos y cuáles van a ser los resultados que se puedan conseguir de ese esfuerzo. Es decir, repito, el Partido Nacional Revolucionario, en su nacimiento, desempeñó funciones importantísimas y muy benéficas para el país. Dedicaré mi próxima conferencia a explicar cómo, de ese punto de partida, nuestro gran institucional ha llegado a ser lo que es.